Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos ya con la última entrevista de este día, lunes 26 de octubre. Estamos con Doris González, vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau, que ha estado otras veces acá y hemos conversado sobre montones de situaciones que tienen que ver con los territorios. Y bueno, ayer fue una expresión justamente de eso, fue una expresión de gente que tiene vidas concretas, que tiene problemas que les aquejan, que no son teóricos, son absolutamente reales, y que dio su opinión respecto de algo que probablemente hasta hace, llámalo así, un año y medio atrás, se veía como casi casi como un remedio para pasar, qué sé yo, un malestar pasajero. La Constitución no tenía la fuerza ni estaba anclada en posibilidad de mejorar el destino de Chile. Y sin embargo eso cambió brutalmente en un año y algo, Doris, y me encantaría conocer tu opinión acerca de cómo sentiste y cómo ves lo que pasó ayer. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de poder estar en el programa y bueno, y manifestar la alegría profunda con la que amanecimos hoy día, que además estuvimos expresando anoche en la Plaza Dignidad con millones de personas. Efectivamente, la manifestación de ayer a través del voto fue una ganada también para los sectores populares. Y ahí quisiera también poner el énfasis porque quienes no habían estado participando en las últimas elecciones, particularmente en la región metropolitana, en los sectores populares, en los barrios, algunas comunas, ayer sí salieron a votar, sí salieron a manifestar esta intención de cambiar el país, este Chile de tanta injusticia que durante los últimos meses y ya un año, diría yo, ha estado movilizado constantemente, a pesar de la situación de pandemia, de la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, eso seguía latente. Y ayer, a través del voto, de la manifestación popular, se logró manifestar mayoritariamente que necesitamos un cambio, que necesitamos transformar este país para garantizar derechos y justicia social, una esperanza que teníamos un poco como guardada durante mucho tiempo, pero que hoy día se hace concreto, se hace carne, se hace una realidad, y que en ese sentido, lamentablemente, el mundo político pareciera no entenderlo, porque he escuchado desde ayer y hoy en la mañana a los mismos, disculpe la expresión, pero a los mismos dinosaurios de la política que vienen hace más de 30 años diciendo y prometiendo cambios, alegrías que nunca llegaron para nuestra gente, para nuestro pueblo, para nosotros, y hoy día además está manifestando que definitivamente no han entendido nada y que no quieren entregar el protagonismo a la gente, a los sectores populares, sobre todo al mundo de las trabajadoras y los trabajadores, que ha manifestado a través de la urna y del voto la intención de transformar este país con el apruebo de la Convención Constitucional que arrasó, que incluso ayer a muchos de nosotros se nos cayeron las lágrimas dándonos cuenta que efectivamente se podía, que otro Chile es posible. Sí, estamos conversando con Doris González, vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau. Doris, hay una serie de cosas que probablemente vamos a estar discutiendo y conversando durante bastante tiempo. Una de las cosas es eso que tú mencionaste recién, es que ¿qué capacidad hay de generar, no te digo que una cooperación o una coordinación, pero no cabe la menor duda que lo que de alguna manera es la política profesional, las instituciones que sustentan aquello van a seguir funcionando y tienen que seguir funcionando, mientras simultáneamente se desarrolla un proceso inédito de conformación de una nueva constitución que probablemente, como tú muy bien dijiste y como se vio ayer en los resultados, tiene una demanda ciudadana muy potente, muy fuerte por caras nuevas, rostros nuevos,
convención constitucional 100% elegida por la ciudadanía y donde tú vas a ver cohabitando el político clásico que tiene una muy baja aprobación con las personas que van a ser escogidas para construir la nueva constitución. ¿Cómo ves ese interregno? ¿Qué posibilidad hay de que se puedan generar situaciones de comunicación también entre ambos, entendiendo que son inmensamente necesarios los dos? Digamos? Sí, mira, ahí yo creo que las organizaciones y los movimientos sociales tenemos una labor que cumplir también. Y es que efectivamente este proceso, de alguna forma, volcarlo también a la gente. Que no sea una discusión sobre esta nueva constitución, este cuerpo normativo, nuestra Carta Magna, que se cierre entre cuatro paredes con un comité de expertos y los políticos de siempre, sino que también buscar vías de comunicación y de participación con las comunidades, con la gente, que es una de las demandas también principales que yo creo que se ha relevado durante este tiempo por la movilización social y que fue expresión de lo que vimos ayer en el plebiscito. Ahora, sobre el tema de los partidos, yo creo que efectivamente acá los partidos también tienen un rol que cumplir y una labor en este caso que es ponerse a disposición también de las organizaciones y los movimientos. Se ha planteado tener una constitución paritaria donde los pueblos originarios también tengan la participación, pero vemos que hay sectores de la política o particularmente partidos que no quieren avanzar hacia las transformaciones necesarias, hacia la participación de la gente y quieren seguir con las mismas lógicas de siempre, donde los partidos terminan definiendo quiénes son los candidatos, quiénes son las candidatas y no pensando en que existen otras posibilidades de pensar en una constitución donde efectivamente las demandas sociales, las demandas populares también se pueden expresar en esa discusión. Porque acá la convención constitucional que ganó también es reflejo de que la gente no quiere que esos mismos políticos que han sido cuestionados durante tanto tiempo sean quienes terminen delineando el futuro de nuestras vidas, sino que haya una participación más concreta y ahí yo creo que también va a ser muy legítimo que aquellas y aquellos que han estado manifestando, que han estado expresando las luchas sociales puedan estar en esa mesa, que yo me la imagino que tiene que ser más que una mesa, tiene que ser un espacio de participación mucho más activo y en contacto con la ciudadanía, con la gente, que yo creo que es lo primordial. Suena un poco subjetivo y un poco como sueño, porque en Chile somos bien leguleyos y a todos le ponemos como el margen o la frontera inmediatamente. Entonces yo creo que con este proceso constituyente que hemos venido viviendo, porque no es solo el hito del plebiscito de ayer domingo 25 de octubre del año 2020, sino que ha sido la movilización durante años, la movilización constante de la gente, marchas, movilizaciones, protestas, el 18 de octubre del año 2019 que abrió un escenario distinto, que fue abriendo también la política, pero que eso no se nos puede olvidar. O sea, hay que buscar fórmulas y vías en las que efectivamente se pueda participar y se pueda tomar también el parecer y la opinión de la gente. Y en eso hoy día la política no está abierta a eso, no era la lógica que tenía la institucionalidad también de nuestro país. Entonces yo creo que esas cosas también tienen que irse modificando. Las relaciones que tiene la institución con la gente tienen que cambiar. Ahora estamos conversando con Doris González, vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau y tú eres militante de Comunes, ¿no? Sí, del Frente Amplio. Doris, ayer 5 comunas del total de comunas de Chile vieron ganador al rechazo. Están las 3 comunas que ya se ha mencionado mucho en la región metropolitana, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, y están Colchane y la región antártica, que está, en gran medida constituida por funcionarios públicos, y particularmente muchos de ellos militares, funcionarios militares, en fin. 5 de 345. Lo que de alguna manera
destruye esta idea, si tú quieres, que se había planteado de que estaba extraordinariamente polarizado el país en dos bandos que parecían, o se daba la sensación de que estaba muy equivalente, salvo estas tres comunas donde gana el rechazo. En todo el resto del país el apruebo gana por un margen muy alto, muy fuerte, y por lo tanto, ¿cómo ves tú las posibilidades de que se pueda generar a partir de esa realidad una fisonomía mucho más conjunta, mucho más unida de lo que hoy día, o cómo se conoce la oposición? De alguna manera te estoy preguntando si es que es la política profesional, institucional, derivada en alcaldes parlamentarios, la que mantiene esa situación degregada, porque da la sensación que a la hora de las preguntas directas a la ciudadanía tienen mucho más factores de unidad que los que tienen por quienes ellos votan para llegar al gobierno o al parlamento. Sí, mira, yo creo que una de las cosas importantes también en esto es derribar mitos que buscó instalar sobre todo la extrema derecha, con esta idea de la violencia, de la polarización del país. Acá una expresión mayoritaria de transformación. Y yo creo que ahí también hay que visualizar esta idea de unidad cuando hay gente y hay partidos, y hay personas del mundo político que profundizaron el modelo de precarización que instaló la dictadura. No fue solo la constitución de la dictadura, sino que también los gobiernos de la transición, que fueron depredando los bienes comunes, que fueron privatizándolo todo. Entonces, ahí también yo creo que hay que fijar ciertos puntos importantes en cómo hacer esta política, cómo hacer esta nueva política, cómo hacer de este nuevo Chile un Chile efectivamente de participación y pensando en una representación de las mayorías, porque hasta el momento en nuestro país quienes han obstruido y quienes han impedido las transformaciones efectivamente han seguido siendo las minorías, pero también esta idea de la polarización, yo creo que es importante relevar que nunca fue así, y que sí, efectivamente hay momentos en que se generó violencia en este país, pero ha habido una violencia sistemática y que ha sido implícita a las mayorías de la población, con trabajo precarizado, con falta de salud, con pensiones que son de miseria, con falta de oportunidades en torno al hábitat, al desarrollo de viviendas dignas. Entonces, esa violencia que ha sido implícita y que ha ejercido los distintos gobiernos y el Estado en nuestro país, también había estado muy silenciada. Y hoy día la expresión en el plebiscito y en la movilización social que se ha generado en este último tiempo también pone de manifiesto eso, que ya no se puede pensar en la misma forma de hacer política, que ya no podemos seguir con las mismas prácticas y que efectivamente acá mayoritariamente lo que se quiere es una transformación del país, una transformación de las instituciones también, y que se abran a la posibilidad de ejercer un rol más activo también la ciudadanía, el pueblo, que no se ha dado digamos, durante todo este tiempo, desde la vuelta a la democracia, porque ahí los sectores populares, sobre todo con la desafección hacia la política y esta idea de que la política es algo malo, que en la política no nos tenemos que meter los que no sabemos y que la política la hacen otras y otros, esa lógica y esa práctica que lamentablemente profundizó la concertación es la que permitió construir un Chile tan desigual y la que nos marginó de las decisiones políticas, y por eso para nosotros como organizaciones y como movimiento también es tan importante en este plebiscito manifestar que los sectores populares están de vuelta en la política y que queremos transformar la forma de hacer política. Y en ese sentido, el estar en los espacios de decisión también va a ser fundamental.
que no se siga con las mismas prácticas y con la misma lógica, y lo dije anteriormente, no pueden seguir siendo los partidos quienes determinen las decisiones, sino que acá los partidos, y sobre todo, y ahí también hago un llamado a mi sector, los partidos que se dicen transformadores tienen que ponerse a disposición del movimiento social, de las organizaciones, y estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo y no vamos a permitir que se siga haciendo política de la misma forma. Doris, desde ese punto de vista, ¿cómo se organiza esa gente que vive en los territorios, gente de carne y hueso, gente real, gente que es dirigente, como tú, como otras, para poder aspirar a ser parte, por ejemplo, de la Convención Constitucional, de tener la capacidad de intervenir, de, como tú mismo la estás señalando, de ser agente directo de cambio en una cancha que todavía está extraordinariamente regida por plazos, mandatos y formas que corresponden a una situación más bien de política profesional que de política que emana de las bases? Sí, mira, es bastante complejo porque, claro, seguimos jugando en una cancha que no es favorable para dirigentes, para los movimientos sociales. Tú lo decías así como la política profesional, ¿cierto? Y ahí yo creo que todo este discurso que ha emanado de los partidos políticos y de algunos personajes también de la política que dicen que hay que estar a la altura, que hay que ponerse a disposición, eso es lo que se tiene que hacer, porque los dirigentes, las organizaciones, los movimientos, el territorio tiene que expresarse en este proceso constituyente y además hay un sustento que viene, un mandato de la gente. Las organizaciones y los dirigentes no venimos solos. Hay un tejido social, hay organizaciones que lo respaldan. Y en ese sentido, los partidos tendrán que abrir sus espacios y tendrán que abrir sus listas. Lamentablemente, todavía seguimos en esta lógica de que hay que entrar con los partidos, después hay que hacer una campaña que también eso requiere recursos. Entonces ahí yo creo que los partidos que se dicen transformadores y que de verdad quieren transformar este país, tienen que marcar la diferencia. Hoy es el momento de marcar la diferencia. ¿Y cómo se marca la diferencia? Efectivamente, abriendo las posibilidades para que dirigentes, movimientos, organizaciones tengan una expresión en este proceso constituyente y no se equivoquen lanzando candidaturas presidenciales al día siguiente de un plebiscito cuando la gente está diciendo que queremos hacer política de manera distinta. Si no, vamos a cometer el error y vamos a seguir con esta lógica de lo que fueron los gobiernos de la transición, donde había un espacio que era inalcanzable para nosotros, para el pueblo, para la gente, donde se hacía la política y que la hacían otras y otros, los técnicos, particularmente de los expertos, y que se alejó absolutamente de la gente, de la ciudadanía, del clamor popular. Y eso fue lo que llevó a un 18 de octubre del año 2019 con un estallido social, con una revuelta social, donde efectivamente la radicalidad se manifestó y que fue porque hubieron muchos años de postergación, hubieron muchos años en que no se escuchó a la gente y se hizo política de espalda a nosotros. Hoy día tenemos la posibilidad de cambiar eso y yo ahí también, desde mi espacio, desde mi lugar como dirigente, hago un llamado sobre todo, a los partidos que han estado también manifestando la idea de transformar este país, que se pongan a disposición de las organizaciones y los movimientos. Va a ser la única forma de mostrar y de reencantar también a la gente que durante mucho tiempo desconfió de la política y con justa razón de aquellos que decíamos, voy a ir a votar, pero mi voto es como con un poquito de dolor de guata, incluso porque no se va a cambiar nada. Hoy día estamos
gracias a la gente y a la movilización estamos transformando. Esto no fue una ganada de los partidos políticos, esto fue una ganada de la gente, del pueblo que se movilizó. Entonces, en ese mismo sentido, tienen que actuar los partidos y ponerse a disposición. De otra manera, no vamos a cambiar nada y vamos a, lamentablemente, cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y ahora no tenemos tiempo para volver a cometer errores, tenemos urgencias, tenemos necesidades. Y esas necesidades se expresan cada día además, con el dolor de la gente, lamentablemente. Entonces, tenemos que cambiar este país, tenemos que transformarlo. Estamos conversando con Doris González, vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau. Doris, sobre esto que están mencionando ahora último, a ver, es fácil a veces unir o de alguna manera percibir un germen o una posibilidad de unidad cuando todas las personas hacen una misma conducta. En este caso particular, votar por una determinada opción. Pero se hace tremendamente más difícil cuando hay que implementarlo en la vida real para un montón de otras cosas. Por ejemplo, lo que tú misma has señalado, la construcción de la nueva Constitución, las cosas que tienen que estar integradas ahí, qué derechos sí, qué derechos no, qué cosas se garantizan, qué cosas se dejan a la libertad de las personas. Es mucho más fácil verlo hoy día, donde pareciera de que cuando tú te tiras una cifra que es 79, algo, a ti te da la sensación de que son todas las personas iguales o todas las personas equivalentes, y no es así. ¿Cómo tú canalizas o cómo tú buscarías la posibilidad de que esa tremenda expresión que tuvo la ciudadanía ayer no termine desmembrada por distintas voluntades políticas en, qué sé yo, un despergamiento de perfilamiento y una situación que, no redunde en lo que aparentemente eso señala, que hay gran convergencia en torno a cambiar la Constitución. Sí, yo creo que es súper importante lo que tú señalas, Fernando, porque efectivamente hay un montón de matices en este voto, en estos votos, que fue el apruebo y la Convención Constitucional. Hay una manifestación de transformar, pero claro, ¿qué transformamos? ¿Por qué vamos primero? ¿Qué aseguramos en la nueva Constitución? Yo creo que claro, por eso ponía el ejemplo de lo necesario de tener este cable a tierra con las comunidades, con la gente, para poder efectivamente en ese cuerpo normativo que va a ser esa nueva Constitución, poner y poder graficar las necesidades que tiene la gente hoy día, que tiene el pueblo, la ciudadanía. Pero por otro lado, y yo creo que hay algo que se fue quedando un poco olvidado, sobre todo por los sectores políticos, que tiene que ver con la agenda corta, con una agenda que de cambios que se pueden hacer hoy, que se pueden ir realizando en el corto plazo. ¿Para qué? Para asegurar que no tengamos que esperar solamente que nos pongamos de acuerdo con una nueva Constitución para emitirla, para que sea, digamos, ahora ya tenemos escrita una nueva Constitución y ahora tenemos garantizados tales o cuales derechos. Hay muchas urgencias en el Chile de hoy que se pueden ir solucionando. Y una de las cuestiones que nosotros como organización, y aquí voy a hablar particularmente como Ucamau, pero creo que no somos los únicos o las únicas que hemos planteado esta idea, para poder ir garantizando derechos y, valga la redundancia, garantías sociales en este proceso constituyente, y esperando que haya una nueva Constitución que garantice la salud, la educación, el derecho a la vivienda y a la ciudad, a pensiones dignas. Hay ciertas cosas que se pueden ir realizando, y una de esas es poner, por ejemplo, el impuesto a los superricos, que nos puede ayudar como un fondo posible para garantías sociales en el corto plazo, y sobre todo con una crisis económica, con una crisis sanitaria que ha profundizado la precarización de muchas familias.
ha perdido el empleo mucha gente en nuestro país y tenemos que abordarlo de una manera más concreta y no solo haciendo responsables a las trabajadoras y los trabajadores, como se ha hecho con el retiro del 10% y ahora el posible retiro de otro 10%, porque al final igual termina siendo la plata de las trabajadoras y los trabajadores quienes terminan pagando esta crisis. Y no debiera ser de esa manera. Tú estás consciente, Doris, de que es las dos cosas que han mencionado, el impuesto a los super ricos y una posibilidad de un segundo 10% de retiro de las AFP, pasa por básicamente voluntades de los representantes de la ciudadanía en la política tradicional. Por supuesto que sí. Y yo creo que incluso, bueno, quizás si lo hubiéramos pensado en otro contexto o algún tiempo atrás, y esto antes del 18 de octubre, ni siquiera podríamos haber pensado en la posibilidad del primer 10%, porque eso también se debió a la presión social que se ejerció, y que en muchos de los casos, personajes, diputados, diputadas, que no estaban de acuerdo con este retiro del 10% porque querían seguir protegiendo al sistema de pensión actual, a las AFP, y que acusaron además que después de esto como que Chile se caía a pedazos y que sobre todo los sectores populares íbamos a salir a comprar televisores y cosas que no eran de primera necesidad, demostró que también era un mito, que no era así. Y debido a toda esta movilización social que se generó de la gente, de las organizaciones, de los movimientos, se logró este retiro del primer 10% y que efectivamente fue un tanque de oxígeno para miles de personas en nuestro país, yo diría para millones de personas, y que principalmente utilizaron ese 10% para pagar deudas y en muchos casos también fue poner el ahorro necesario para optar a una vivienda en la cuenta del banco para, optar a un subsidio de vivienda, que es una de las cuestiones también que se generó con ese 10%. Entonces, yo creo que durante este tiempo hemos ido derribando muchos mitos que se han levantado, sobre todo caricaturizando a los sectores populares, con esta idea de que somos sujetos de segunda o tercera categoría, que no sabemos mucho, que somos irresponsables, cuando la verdad que es todo lo contrario. O sea, se ha manifestado en el último tiempo con hechos concretos, ayer particularmente, y esto también lo quiero relevar, porque en muchas comunas donde hace tiempo no se lograba una participación, comunas, pobres, en la región metropolitana particularmente, la gente salió a votar. Y ayer eso fue lo que yo vi también en mi comuna, con mis vecinas y vecinos salir a votar. Y la manifestación clara de querer cambiar el sistema actual en el que Chile lamentablemente nos ha dejado marginados de las decisiones políticas, pero también ha precarizado mucho nuestra vida, los niveles de endeudamiento y la falta de oportunidades que se hacen lamentablemente cada vez más cotidianas en nuestro país. Y eso es lo que queremos cambiar, Doris, y transformar. Me queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar, ¿tú sientes que van a haber muchos voceros o dirigentes de movimientos populares que van a aspirar o van a hacer canalizadas sus intenciones a participar en una convención constituyente? ¿El caso tuyo está interesada en eso también? O sea, yo creo que todos quienes somos dirigentes sociales, que hemos liderado ciertos procesos, que hemos acompañado procesos en este país, claro que estamos interesados. Estamos interesados y también pensando en asegurar esas transformaciones. Es como ese espacio constitucional, esa discusión constitucional que se va a generar, también es un espacio de disputa y que va a ser importante para nosotros. Yo espero que efectivamente podamos llegar a un puerto con los partidos, que efectivamente se pongan a disposición. Hay muchos liderazgos en este país que yo creo que vamos a hacer un aporte en esa discusión. Yo estoy absolutamente dispuesta, y es una de las discusiones que hemos ido generando también al interior de nuestra organización y con otros movimientos y organizaciones sociales. Por supuesto que sí, yo creo que es profundamente importante y de hecho
Eso te voy a comentar. Yo he escuchado de mucha gente de partidos tradicionales, sobre todo de la Concertación, dicen, no, es que eso es mucho trabajo, no, lo de la constituyente no nos interesa porque es muy poco tiempo, porque es mucho trabajo y hay proyecciones políticas mucho más importantes. O sea, si no declaran lo importante que es esto para Chile, para nuestro futuro, o sea, efectivamente no están entendiendo nada. Para nosotros es profundamente importante. Doris González, vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Que estés muy bien. Un abrazo. Adiós. Y a todos ustedes, un buen día. Que les vaya bien. Nos vemos mañana. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.